La integración directa en donde no necesitas nada, solamente es usar la fórmula que están en tus tablas y se acabó. No hay que hacer nada. Claro, hay que usar la fórmula correcta. Está el método cambio de variable, que es de los más importantes, más fáciles también, en donde la integral no necesariamente se ajusta a la que tú estás, a las del formulario. La que tú intentas calcular no siempre coincide. Entonces hay que hacer unos pequeños cambios, unos ajustes, cambiando la variable de integración y de esa forma transformar la integral original en una idéntica a la del formulario. Ese es el método 2 que vimos. El método 3 es integración por partes, en donde el integrando se compone de dos funciones, una u y una dv. La función u se elige de acuerdo a la regla ILATE, en donde ILATE significa inverso, logarítmico, algebraico, trigonométrico y exponencial, respectivamente. La primera función que aparezca en esa palabra ILATE, en tu integral, corresponde a la función u. El resto es de v. Dentro de esta familia de integración por partes, hay algunas que se pueden resolver mediante tabulación. Hacer una tabla de signos, u, sus derivadas, dv y sus integrales sucesivas. Y mediante una asignación de líneas podemos construir rápidamente, bueno, integrar rápidamente. Y así evitamos todo el proceso de integración por partes. Es algo muy sencillo. Hay fórmulas todavía más útiles que estas generales. Ayer demostramos una, la de exponencial con seno, me parece. ¿O era coseno? Una de esas dos. No recuerdo muy bien. En donde se necesitaba doble integración por partes. Pues de hecho aquí los tenemos. Bien, hicimos la de la de seno. Hicimos la de seno, aquí está. Esta la demostramos utilizando un doble proceso de integración por partes. Aquí está todo el detalle. Esto lo vimos ayer. Aquí está el primer cambio, el segundo cambio, que es muy parecido al primero. Mucha cosa de álgebra. Me salté muchos detalles aquí, por eso no se ve tan largo. Pero salió una fórmula. Esta fórmula, la fórmula de aquí, es general para cualquier A y B. En particular aquí la aplicamos para un caso en el cual la A toma el valor 2 y la B toma el valor 1. Y simplemente sustituyes y se acabó. Eso es todo. Bien. Si tú no utilizas la fórmula, tienes que hacer una doble iteración por partes para esta integral tan simple. Un proceso muy largo. Y mira, aquí en 2 líneas terminamos. Mira, todo lo que debe estar detrás de esas 2 líneas. Es muchísimo análisis. ¿Sale? Y bueno, así como esta fórmula que encontramos, hay otras. Hay otras bastante útiles. La del coseno. Las de iterativas o recurrencia, que son potencias exponenciales. Y esta que es potencia logarítmica. Hay muchas más. Hay muchísimas. Este fue una de aplicación y se acabó. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un ejercicio más sobre integración por partes para que nos quede un poco más claro. Bueno, los dos. En donde no siempre la función o la integral a calcular está en su forma inmediata para determinar quién es u y quién es dv.
sino que hay que hacer un proceso algebraico o quizá un cambio de variable previo a implementar integración por partes. Vamos a ver. Supongamos esta integral. Integral de 0 a 1 de y dividido por exponencial 2y diferencial. Así. Bien. Vamos a escribir otra vez. Integral y partida por la exponencial de 2y diferencial de 0 a 1. Bien. Si tú graficas esta criatura, vas a obtener esto. Ya la había graficado hace unos 2 minutos. Tienes esta criatura. Esta criatura es la gráfica de la cosa de esta función exponencial. Y bueno, fíjate que tiene límites de integración que van de 0 a 1. En este caso, esos límites de 0 a 1 representan el área bajo la curva. Aquí está de 0 a 1. Entonces la integral representa esta región. Vamos a calcular esta área. ¿Bien? Esa área vamos a llamarle A, porque sí. Entonces esa A es dada por esta integral. Muy fácil. Bueno. Esta integral no se parece en nada a las que hemos visto por partes. Sin embargo, se resuelve por partes. Pero no está como, digamos, en su versión o en la forma que debería para identificar a la U y a la de V. Vamos a construirla. Para eso voy a tomar el denominador y lo voy a subir al numerador de esta integral. Bien. Entonces quedaría integral de 0 a 1, la y queda igual. Cuando tú subes o bajas cosas, lo que cambia es el signo del exponente. Entonces quedaría exponencial de menos 2y diferencial. Así. Muy fácil. ¿Bien? Y aquí me detengo. Aquí identificamos dos funciones. Una es algebraica y la otra es exponencial. Bien. Es del tipo algebraica por exponencial, por lo tanto se realiza con el método de integración por partes. Y nos damos cuenta que aquí la algebraica tiene exponente entero 1. Entonces la puedo resolver por tabulación. La tablita dice, se vale. Bien. O si no nos damos cuenta de eso, pues con cambio de variable por partes. Y se acabó también. No son las únicas maneras, hay otras. Bien, aquí en estas fórmulas nos pueden servir. Voy a tomar esta. Vamos acá. A ver si me deja copiarlo. Sí, sí me deja. Bueno, pues tabulación por partes no es la única forma de resolver esta integral. También se puede resolver utilizando una fórmula, la que más se adapta. Fíjate, ¿qué es lo que tienes aquí? Tienes una y o una exponencial. La exponencial tiene un exponente menos 2y, donde y es la variable de integración. Entonces, mira, de estas fórmulas que están aquí, identificamos que la que más se parece a lo que estamos intentando calcular es la 92. Esta de aquí. Esta. Bien. Fíjate, en lugar de x es y. Y en lugar de a, ¿qué tenemos? Bueno, en lugar de ax tenemos menos 2y. Ah, mira, se parece bastante. Y aquí tenemos una fórmula iterativa porque de esta integral a la que le sigue hay una diferencia de exponente 1. Es una fórmula de recurrencia o iterativa.
Entonces tengo tres formas de resolver la integral. Una, por partes. Dos, tabulación. Tres, fórmula. Las tres funcionan. ¿Vale? Vamos a utilizar tabulación y después esta fórmula para que vean que se llega a lo mismo. Bueno, la idea de utilizar la fórmula es que sepan usarlas. No solamente sí existe, pero ¿cómo la usas? ¿Vale? Vamos con el primer método, que es el más rápido de todos. Tabulación. Tabulación porque se adapta a la integral. No siempre se puede hacer. ¿Vale? Entonces aquí ponemos signo. Aquí pongo U y derivadas. Y aquí ponemos V e integrales. ¿Vale? Así. ¿Quién debe ser U de acuerdo a la regla ILATE? Y. Bien. Calculo las derivadas sucesivas. Derivada de y es 1, derivada de 1 es 0. Aquí termina. Bien. Entonces aquí construyo signos alternados. V es lo que sobró. Y sobró esto. Bien. Calculo aquí la primera integral y de lo que salga una segunda integral. La primera integral debes hacerlo por cambio de variable. No va a estar completa la cosa. Es decir, cuando tú integres esto, no está completa. Bien. La completas con el cambio de variable apropiado y llegas a lo siguiente. Menos un medio, lo exponente, menos 2y. Vuelves a integrar esta cosa y vas a llegar a más un cuarto exponente de menos 2y. Así. Muy sencillo. Esas son las derivadas sucesivas y las integrales también sucesivas de esta criatura. Bueno, dibujamos las guías. Las guías son para simplemente ver qué cosa debo multiplicar por cuál otra. ¿Y cómo quedaría? Primera guía, la primera es esta de aquí. ¿Bien? Multiplico todos esos elementos, quedaría más es más, con menos es menos. Y por un medio exponente es un medio de y exponente. Siguiente. Diagonal, bueno, no diagonal, guía, sería esto de aquí. Multiplico. Bien, quedaría menos, pues queda menos. 1 por un cuarto exponente es un cuarto exponente. Ya quedé. No lleva constante porque la cosa tiene límites de integración. Todo esto se debe evaluar desde 0 hasta 1. Positivo, negativo. Bien, así. Pero esa es la función primitiva. La voy a evaluar en la calculadora para no hacer todo el desarrollo. Menos. Cuando tú evalúas en y igual a 1, te quedaría aproximadamente el primer límite menos 0.10. Cuando evalúas el segundo límite, le da menos, menos es este de aquí, un cuarto. Bien, entonces, haces ahí el doble menos y te da esto aproximadamente 0.15. Unidades cuadradas. Y terminamos. Bien. El área que encierra esta región es 0.15 aproximadamente. Muy fácil. Con la integral. Método de tabulación.
por partes, llegas a lo mismo, pero te vas a tardar más. ¿Bien? Vamos a resolver esta misma integral, pero utilizando una fórmula de recurrencia, en este caso. Copio otra vez la integral, la última, que era de 0 a 1, y exponente. Diferencial, así. Solamente debes comparar. En lugar de x se tiene y, ok, no hay problema. ¿Cuánto vale n? ¿Y cuánto vale a? N es el exponente de la variable. En este caso la variable es Exponente menos 2. La n es el exponente. ¿Cuánto vale? Uno. Vale 1. Bien. El n que está aquí debe ser la n de acá. ¿Sale? Es el de la variable, no es el de la exponencial. 1. Y la a que está aquí es lo que está acompañado a la variable y. En lugar de x es y. Entonces a vale menos 2. Utilizo la fórmula tal como está, no cambies nada. Solamente n se reemplaza por 1, a por menos 2 y x por y. ¿Bien? Entonces, ahí la fórmula dice x elevado a la n, es decir, y elevado a la n, si quieres 1. Por la exponencial a x, exponencial menos 2y, dividido entre ¿qué? Entre a, y la a es menos 2. Bien. Menos n es 1 dividido entre a, donde a es menos 2. Integral ¿de quién? De x a la n menos 1, pero en lugar de x es y a la n menos 1. Y esto por la exponencial otra vez. Exponente de ax menos 2y diferencial. Listo, quedaría así. Voy a omitir los límites de integración. Así. Y vamos a simplificar un poco. Aquí arriba tienes más, abajo tienes menos, ganan menos. Hay un 2 dividiendo, lo puedo expulsar como un medio. La y le puedo quitar el exponente y quedaría así. Bien. Aquí tienes un doble menos. Eso doble menos se convierte en un más. Un medio integral. Y a la 1 menos 1. Ah, pues esto es y a la 0. Pero cualquier cosa elevada a la 0 te da 1. Bien, desaparece. Y queda simplemente la exponencial. Todavía no acabamos. Esta exponencial, bueno, esta integral se parece mucho a esta de aquí. Bien. Debes hacer un cambio de variable. W debe ser menos 2y. Esos detalles ya los voy a empezar a omitir, porque hemos visto ese método varias veces. Necesitas practicarlo para dominarlo. Bien. Entonces quedaría, esto ya está integrado, más 1 medio. Y esa integral, cuando tú completas, va a aparecer un factor menos 1 medio para completar la integral. Y cuando ya esté integrado, te queda menos exponente. Quito los paréntesis. Más con menos es menos. 1 medio por 1 medio es 1/4. Y terminamos. Y esta cosa, si te das cuenta, es idéntica a la de acá arriba. Menos 1 medio y exponente, menos 1/4 exponente. Menos 1 medio y exponente, menos 1/4 exponente. Es lo mismo. La ventaja fue que aquí utilicé la fórmula. Acá es mucho más fácil porque es por tabulación.
y la integral se adapta a este método. O el tercer método sería por partes, también se vale. Y después de un cambio de variable un poco más complicado vas a llegar a lo mismo, ¿vale? Entonces, hay varios métodos para resolver una sola integral. Si hay una fórmula, si hay tabulación o si hay el método general por partes, adelante. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Voy a buscar otro. Sí. Tenemos esta criatura. Integral coseno de x, logaritmo natural del seno de x. Diferencia. Así. Se ve horrible, pero no es complicado. Aquí, bueno, se identifica si tú la empiezas a trabajar así como está, te estás complicando. ¿Por qué? Bueno, resulta que aquí el logaritmo tiene un argumento. Y el argumento del logaritmo es seno. Es una función trigonométrica. Si no nos damos cuenta, podemos pensar, esta es trigonométrica, esto completo es logarítmico, y entonces mi cambio de variable sería u igual a logaritmo. Y después la dv es lo que sobró. Aplico por partes y se acabó. Sin embargo, se va a complicar. Porque recuerda que en la fórmula de integración por partes aparece una integral, esta de aquí. Esta integral se va a hacer mucho más complicada que la original. Significa que cambio o bien la elección de la u y la dv no fue la correcta. Como no fue la correcta, debes corregir. Bien, debes proponer otro cambio. Entonces, aquí el error está en que no hacemos cambio de variable inicialmente. Ese cambio de variable lo sugiere este seno de x, ya que es argumento de la función logarítmica. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto, aquí no me convenía integrar por partes directamente. Antes de eso hay que hacer un cambio de variable. Voy a absorber ese seno de x en una única variable. Vamos a ponerle aquí cambio de variable. Y voy a suponer que la u lo puedo llamar como tú, como quieras. No, sabes que no le llamo U, le voy a llamar X tampoco, V tampoco, W, porque sí. W va a ser igual al seno de X. Seno de X, ¿por qué? Porque es el argumento del logaritmo, solo por eso. ¿Bien? Entonces, calculo el diferencial de W. El diferencial de W es la derivada del seno. Derivada. Y esto es coseno positivo. Ya terminé, la agrego un de X. Entonces, si yo elijo este cambio de variable, para que funcione, debo asegurarme que todos estos elementos, W y dW, estén dentro de la integral a calcular. Mira, muy fácil. Esto de aquí es W. Y resulta que el coseno junto con este diferencial, eso es dW. ¿Listo? Entonces, esta integral se simplifica, quedaría como logaritmo de W, coseno diferencial, eso junto es
de W. Bien, ya. Y esta integral es muy sencilla. La cosa inicial, todo esto se convierte en esto. ¿Cómo lo hicimos? Con este cambio de variable. Se simplifica considerablemente. ¿Y esta criatura cómo la vamos a integrar? Bueno, podemos utilizar las fórmulas de integración. En este caso, la 91. La que más se parece. Aquí está. La 91. La 91 porque involucra el término logaritmo. Bien, solo por eso. Así. Si no tenemos una fórmula, pues hay que aplicar por partes. También se resuelve por partes. Ahorita lo hacemos. Primero con fórmula. Comparo. Ah, mira, en lugar de W, en la fórmula dice X. Muy bien. Primer paso, hay que identificar cuál es la variable. Aquí es X, pero acá tenemos W. Bien. Fíjate que la X a la N fuera del logaritmo de la fórmula no aparece aquí. No aparece. Entonces, como no aparece, significa que este exponente debe ser 0, ya que cualquier exponente elevado a la 0, bueno, cualquier cosa elevada a la 0 te va a dar igual a 1. Por lo tanto, esta integral que estamos trabajando, yo la puedo escribir así, como integral de W elevado a la 0, logaritmo natural de W, diferencial. ¿Lo puedo hacer? Me conviene hacerlo, ¿bien? ¿Por qué lo hago? Pues esto vale 1, no pasa nada. Si yo agrego 1, quito 1, no pasa nada, ¿sale? Entonces, mira, ya se parece más, esta criatura se parece más a la fórmula 91. ¿Cuánto vale n? 0. Vale 0, correcto. Bien, entonces aquí, si n es igual a 0, ¿en qué se convierte la cosa? Ah, pues sigo la fórmula, en lugar de x es w. Quedaría entonces w a la 0 más 1. Ah, eso es 1. Sobre 0 más 1 al cuadrado. Bien, sigo la fórmula. Así, primer paso. Bueno, estoy siguiendo la fórmula. Paréntesis, menos 1 más una cosa, logaritmo. Bien. Paréntesis, menos 1 más una cosa, logaritmo de W. Vamos a contar aquí. Simplifico, quito los ceros, hay muchos, son innecesarios. Se mueren. Bien, ¿y cómo queda? W arriba, elevado a la 1, puedo omitir el 1. Y abajo me queda 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, también lo puedo omitir. Entonces simplemente queda W. Bien, por menos 1 más 1 logaritmo. El 1 que acompaña al logaritmo lo puedo omitir y quedaría simplemente el logaritmo de... Ya integré. Pero regreso. ¿Quién era W? Aquí está. W es seno de X. Entonces quedaría seno de X que multiplica a menos 1 más logaritmo natural del seno de X. ¿Cierro? ¿Cómo está? Terminamos. Muy fácil con esta fórmula. ¿Dudas? Bueno, pues que ya está. Lo hicimos con la fórmula de aquí. Se ajusta perfectamente.
pero hay que identificar bien, con cuidado, los valores de estos parámetros. N, quién es X, quién es la A, quién es el B, etcétera. ¿Bien? ¿Cómo hubiera sido si lo hacemos por partes? Es decir, si yo no tengo este formulario, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Bueno, la integral original ya vimos que se transforma en esta de aquí. Y esta de aquí es más conveniente trabajarla que la original. Bien, entonces me voy a saltar esos pasitos y voy a retomar la integral desde aquí. Logaritmo de W diferencial. Y como es por partes, ya que involucra logaritmos, identifico las funciones. Solamente tengo función logaritmo. No puedo aplicar tabulación, no se ajusta. Bien, entonces aquí, como la única cosa que aparece es logaritmo, debo aquí escribir mi cambio de variable de acuerdo al lado. Variable U debe ser igual a el logaritmo natural de W. Así. Bien. No hay más funciones, es todo lo que hay. ¿Quién sobró? El dv. Y dv es dw en este caso, porque es lo que sobró. Y aquí debo calcular el diferencial de u. El diferencial de u, ya habíamos visto la derivada del logaritmo. Es igual a la derivada del argumento, derivada de w es 1, dividido entre el argumento. El argumento es w. Listo, ya se la derivada, se acabó. Multiplicado por el diferencial. Bien. Y debo calcular aquí la integral de dv. La integral la voy a escribir así. Bien. La integral de dw es igual a w. No se agrega constante, ya que estamos dentro del cambio de variable. ¿Sale? Quedaría así, el cambio de variable. Entonces, aplico fórmula de integración por partes, la cual dice u por v. U es logaritmo de w. V es la otra W. Menos la integral de V, que es esto, por du, que es esto. Bien. Y ya aquí pasa algo mágico. Y quedaría. No puedo multiplicar estas. No se puede, ya que una es argumento del logaritmo y la otra está fuera. Lo que voy a hacer es mover esta al inicio. W, logaritmo natural de W. Menos integral de, ¿quién quedó? De W. Esta integral es muy fácil. De hecho, esta integral es la misma que está aquí. Bien, es exactamente la misma. Quedando entonces W logaritmo menos W. Ya terminé. Constante. ¿Quién es W? W es el seno, ¿te acuerdas? Del logaritmo natural. ¿De quién? De W otra vez, es decir, del seno. Menos W otra vez. Listo. Aquí está. Y vas a decir, no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Si tú desarrollas este producto, este seno multiplica aquí, multiplica acá. Entonces quedaría seno por menos 1 es menos seno. Más con más es más. Seno por logaritmo. Seno, logaritmo de seno. Ahora sí, es lo mismo. ¿Sale? Por partes, por fórmulas, y en el caso que se pueda por tabulación, llegas a la misma respuesta. Bueno, en estos dos ejercicios, la integración por partes no fue directa. Se necesitó hacer un cambio de variable previo a
este proceso por partes. Aquí en este caso tuvimos que subir al numerador la cosa para poder ajustarla a una tipo algebraica exponencial. En el segundo caso tuvimos que hacer algo muy distinto, un cambio de variable. Este cambio de variable simplifica demasiado la integral y esta pues nos damos cuenta que hay una fórmula bien, o usamos por partes y llegamos a lo mismo. ¿Sale? Entonces ten mucho cuidado, nada más. Si es necesario hacer un movimiento, un cambio de variable antes de integrar por partes. No siempre se hace directo. Bien. Bueno, esto fue integración por partes. Es un método muy, muy importante. Hay muchísimas otras clases, claro. Pero bueno, aquí voy a dejar integración por partes. Faltan más métodos. ¿Bien? El que viene se llama potencias termodinámicas. Es un método un poquito, a lo mejor les va a costar al inicio, pero se van a tener que adaptar. Potencias termodinámicas. Es diferente a por partes. A lo mejor aquí vas a tener que emplear integración por partes, sí. Yo te dije, hay integrales que requieren varios métodos de integración para poder realizarse. Como de variable, por partes, potencia, sustitución, hay varias. Entre más complicada sea la cosa, más métodos pueden hacer requerir para poder realizarlo. Potencias trigonométricas se refiere a que las integrales que van a aparecer aquí son del tipo, por ejemplo, seno cuadrado de x diferencial. Por eso se llama potencias trigonométricas. Puedes tener combinaciones con potencias de senos cosenos. Bien, en general vamos a tener integrales. Estas se van a clasificar como integral seno a la n de x. De hecho no es x, puede ser cualquier cosa aquí, ax, o seno a la n de ax diferencial. Esta es la clase 1, cuando tiene senos cosenos. Bien, hay clase 2 y clase 3. Las vemos en la siguiente video y aquí quedan segundos nomás. No nos alcanza.